Presento entonces las diferencias, qué cambios plantea esta nueva ley respecto a la anterior ley vigente y los principios que teníamos ya implementados en la Facultad de Derecho, porque se le aplicaba el estatuto y el reglamento que dictó el Consejo Superior Universitario. Lo primero es que la Universidad Nacional de Asunción, como organismo autónomo, ya tiene autonomía para reglamentar y aplicar la ley. Ya no va a tener que recurrir en acción de inconstitucionalidad porque hoy la UNA va a ser la máxima autoridad, la que va a reglamentar, la que va a interpretar y la que va a aplicar esta ley al interior de la Universidad Nacional de Asunción. Es decir, así como un ministerio va a depender del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que hace al reglamento que va a regir al Poder Ejecutivo, y van a verse obligados por ello, nosotros como Facultad de Derecho, vamos a vernos obligados solamente a los reglamentos que emita el rectorado, la Universidad Nacional de Asunción. Ahí. Bueno, es decir, nosotros, o sea, el reglamento de la ley que dicta el Ministerio de Economía y Finanzas para el Poder Ejecutivo no va a ser aplicable a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho solamente se va a regir por esta ley y por lo que reglamente el rectorado, ¿sí? Va a ser el rectorado la autoridad en materia de función pública que va a reglamentar y va a determinar qué y cómo. Y ahí hay un espacio para la interpretación. Si podemos volver a esa primera lámina, por favor, Carlito. Acá. Otra diferencia notable es que por primera vez se regula la carrera de servicio civil. Hasta antes de esta ley no había una carrera, un régimen de carrera para el servidor público. Y esto lo vamos a ver después con gráficos. La idea es que tengamos un horizonte de crecimiento todos los funcionarios públicos, como ocurre con los militares, que sabiendo que cuando pasa el tiempo, obviamente algunos pueden quedarse por algunas cuestiones bien determinadas en su reglamento, pero lo normal es que uno vaya progresando en la carrera, que los ascensos sean por mérito y que haya un horizonte de crecimiento. De hecho, en el peor de los casos, dice la ley, cada 4 años tenemos que tener una promoción, ¿sí? Eso ya está garantizado, por lo menos cada 4 años, sin perjuicio de que después los ingresos o las designaciones van a tener que recaer en personas que hayan sido seleccionadas después de un proceso de concurso. Es decir, ya no van a venir a meterse los paracaídas, sino que la idea es que de acá se vayan formando los mandos superiores de la facultad. Se respetan las carreras especiales. Y como la carrera militar no puede regular la carrera judicial, la diplomática, son carreras especiales, y tampoco las docentes. Es decir, esta ley no se mete a regular la carrera docente. Ahora, ¿qué se interpreta por la carrera docente? En la sesión pasada del Consejo hubo un rico debate, pero básicamente en lo que no hay duda que está regido por la carrera docente es en el escalafón docente cuando hablamos de profesor asistente, profesor adjunto y profesor titular, ¿verdad? Para ese mecanismo de selección y el régimen para esos docentes no se va a ver afectado por esta ley, sino solamente de manera supletoria. Es decir, va a regir lo que esté reglamentado para estos docentes y supletoriamente se le va a aplicar la ley. Se genera una rectoría en materia de política de remuneraciones, en cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí va a ser el órgano rector. Pero esta rectoría rige para todas las instituciones que forman parte del presupuesto, es decir, la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional forma parte del presupuesto, se ve alcanzado por la rectoría, pero esta rectoría no implica decir qué y cómo hacer, qué y cuándo, cómo pagarle a los funcionarios, no. Esta rectoría lo único que te va a establecer con los parámetros que ya están en la ley, algo así como lo que ocurre con la ley de transparencia, que le va a exigir a las instituciones públicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional,
a que haga una valoración de los cargos, de los puestos, por qué le paga más y menos a tales funciones, que para establecer su política de remuneraciones tenga en cuenta cuántas personas tienen a su cargo, qué responsabilidad asume cuando firma un documento, cuánto personal tiene a su cargo, cuán delicada es la tarea que realiza. Es decir, lo único que exige es que las instituciones públicas hagan esta evaluación y remitan la información al Ministerio de Economía, disponibilicen en su página web para que los funcionarios, los sindicatos, la ciudadanía puedan aportar a esa valoración y con base en esa valoración se puedan después adoptar políticas públicas para hacer ajustes en los presupuestos. ¿Y todo esto por qué? Porque normalmente alguien llega, tiene una línea presupuestaria vacante y esa es la que le puede asignar a quien quiere, porque la línea que estaba para tal cargo ya llevó tal persona y hubo una descolijidad. Se intenta ordenar la casa con esto, a ver si se logra. No es el primer intento. Y con la ley también se determinan que solamente 4 van a ser los cargos de confianza. Director jurídico, secretario general, director general de gabinete y director general de administración y finanzas. El resto de los cargos van a tener que ser concursados. De hecho, hay un periodo de 1 o 2 años donde se va a crear un régimen de directivos públicos y dentro de ese periodo todos esos cargos van a tener que concursarse, los que no son. Solo 4 cargos de confianza más 3 asesores que tiene derecho el decano. ¿Sí? Esto según la ley. Ahí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa con un policía? Dijimos, tiene un horizonte de crecimiento y en el escalafón o en el anexo del personal de la policía se nota que hay un patrón de crecimiento, ¿verdad? Porque hay una carrera. Lo mismo pasa. No, ya te fuiste de más. Lo mismo pasa en el Banco Central. Entra Isabel. Se emocionó. Lo mismo pasa en el Banco Central. Hay un horizonte de crecimiento y el grupo habitacional, el grupo de funcionarios, está reflejando eso. A medida que la gente es más antigua, va ocupando los cargos de jerarquía y va ganando más también. Se van correspondiendo ambas cosas. Porque la antigüedad tiene un peso a la hora de concursar, porque las evaluaciones de desempeño favorable también tienen un peso, y es decir, y eso tiene su incidencia en las políticas públicas. ¿Qué está detrás de todo esto? Preservar la memoria institucional. ¿Qué es memoria institucional? Saber qué se hizo antes, por qué se fracasó y por qué se triunfó, para no hacer lo que se hizo mal y para continuar haciendo lo que se hizo bien. Eso es memoria institucional. Y si cambian las personas, no, obviamente no puede haber continuidad de política pública de largo plazo. Y no se aprenden los errores. ¿Entiendes? Y acá, por ejemplo, se tiene un panorama de cómo están compuestos los personales administrativos de instituciones públicas. Heterogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuánta antigüedad vos tengas, cuánta capacitación vos tengas, qué títulos vos tengas, qué evaluación de desempeño haya pasado y con qué calificación, no importa qué examen haya pasado, vos podés estar con todos los títulos acá o sin títulos acá. Eso depende ya solamente de la voluntad política. Y eso es lo que quiere evitar la ley. Vamos a ver si lo logra. Siguiente. Este es otro ejemplo. Esto era en profesionales y esto es en técnicos. Demuestra cómo está compuesto y qué es lo que se quiere arreglar. Obviamente esto va a requerir de un proceso de implementación no muy corto en el tiempo. No va a tener una respuesta inmediata porque implica ajustes presupuestarios. La única buena noticia es que dentro de 4 años sí o sí vamos a tener que ascender, ¿verdad? Pero después va a requerir una ingeniería, unos ajustes presupuestarios y eso implica recursos y esos recursos obviamente se van a ir dando de manera gradual. ¿Qué es lo que quiere? Que uno, básicamente, este es un modelo de cómo sería la carrera del servidor público del servicio civil, donde dependiendo en qué nivel nos encontremos, podemos ir ascendiendo si cumplimos los requisitos. Por ejemplo,
para pasar de técnico a profesional se requiere un título. Entonces, si se requiere, además del título, después tener que concursar. Si concursar y ganar, te vas a ubicar acá. Cada 4 años vas a ir ascendiendo, pero también vas a ser promocionado. Pero cada línea representa, por ejemplo, uno la antigüedad, otra el nivel de capacitación que tenés. Y ahí si vos tenés, sos abogado, maestría o doctorado, vos puedes llegar a la letra C y ganar más. Vos tenés 2, 4, 6, 8, vas a ir aumentando tu nivel en esa línea. Es decir, cada línea va a representar la historia del funcionario del servidor público. Entonces, profesor, hay una promoción horizontal o vertical. Exactamente. La horizontal es por antigüedad, solamente hace falta pasar en la evaluación de desempeño, y la vertical sí tiene que ser indefectiblemente por concurso. Toda designación, ya no puede venir ninguna designación sin concurso. De hecho, cuando se defina qué es directivos públicos, todos esos cargos van a tener que concursarse. Y ahí eso sí es algo nuevo también. Se crea el sistema de directivos públicos donde una persona no va a poder estar más de 9 años como director de cualquier dirección. Dice la ley, va a poder estar 3 años, se pueden prorrogar otros 3 años sin concurso previo con evaluación de desempeño, y para los últimos 3 tiene que volver a concursar. Eso es lo que... Ahora, no puede estar como director en esa dirección. Después de 9 años puede concursar para otra dirección eventualmente. Eso es lo que busca. Busca que el que es director, el que es jefe, no se sienta cómodo y no se atornilla a la silla, ¿verdad? Para que... Exacto, y para que no haya esa mala costumbre de acomodarse a la rutina para generar competencia, porque vas a ver si su funcionario se está capacitando más o está haciendo mejor las cosas, obviamente va a tener que adecuarse también a esos nuevos estándares. ¿Qué pasa con ese director que ya no, ya no puede más? La ley dice, si completó los 9 años, se queda con el 100% de su salario básico. Pero vuelve a la función anterior. Ya no es director, pero sigue cobrando el 100% del rubro 111, el salario básico. Los gastos de representación y eso va a acompañar al cargo, no a la persona. ¿Sí? Si se quedó 2 periodos de 6 años, la ley dice que se queda con el 80% del salario. Y si no completó ese periodo, vuelve con su categoría anterior. Eso es lo que dice la ley. Como dije, ya se establece una metodología de valoración de puestos para que cada institución, acá recursos humanos y la auditoría interna van a tener mucho trabajo, o sea, más trabajo, no mucho trabajo ya tienen, ¿verdad? Y el órgano de talento humano se va a ver vinculado con el del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto para proveer información como para extraer información del Ministerio de Economía. Que básicamente sabemos todos que ya existe esta interacción, por ejemplo, cuando el Ministerio de Economía o sale el decreto que define los lineamientos para elaborar el anteproyecto del presupuesto. Sí. ¿Qué pasa con los compañeros comisionados? Van a poder seguir estando comisionados. Se regula la movilidad. Bueno, la carrera, si es funcionario aquí o de otro lado. No. El funcionario de porque hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, funcionarios de la facultad que están comisionados a otra institución van a tener el régimen de la facultad. Que en este caso no va a haber problema porque ya se mueve dentro de la universidad, que va a tener el mismo régimen homogéneo. Pero si ella, por ejemplo, se va a otra institución pública, allí lo que va a tener que verse es, ella va a tener su carrera aquí. Si ella quiere ocupar un cargo allá, va a tener que concursar. Y ahí puede elegir si irse con goce o sin goce de sueldo. Si va sin goce, pierde su línea y después tiene que esperar a que haya otra línea. Pero si se va con goce, ella mantiene sus derechos aquí de la facultad
y va a tener que ser promocionada cada tanto le corresponda. Lo que no va a poder hacer es acceder a un cargo superior sin concurso. Pero esa promoción por el transcurso del tiempo sí se le va a tener que reconocer en la facultad porque es la que le está pagando el salario. Y lo mismo si es alguien que viene de otra institución. Se le va a tener que aplicar el régimen de su carrera, por ejemplo, del Poder Judicial. El Poder Judicial también es autónomo, también va a dictar su reglamento y va a determinar qué tratamiento darle a su funcionario. O va a establecer básicamente su carrera de servicio civil. Acá nosotros tenemos docentes y tenemos no docentes. El reglamento de la carrera civil va a ser para los funcionarios administrativos los que no son docentes. Lo mismo que en el Poder Judicial, su reglamento va a ser para los que no son magistrados, para los que son funcionarios administrativos. Bueno, ahí te adelantaste, pero te agradezco. Con respecto a los contratados, lo que dice la ley es que van a adquirir una estabilidad recién a los 10 años. ¿Sí? Esa ya es una situación mejor porque hoy día no tienen ese reconocimiento. El contratado, en los términos de la ley vigente, no puede ser el contrato de un año y básicamente según la 1026 anterior, el artículo 5 decía que se regía por el derecho civil. Los funcionarios facturaban cuando tenían problemas, por más que la ley dice, me tengo que ir a discutir mis derechos con mi empleador en el fuero civil, la sala civil de la corte te dice, espera un poco. El funcionario contratado, que se rige por el derecho civil, que dirime sus conflictos en el juzgado civil, es aquel que es un contratado para cubrir una necesidad temporal, excepcional y que no trabaja en relación de dependencia. Por eso es que le rigen las reglas civiles o paritarias. Pero dice la Corte, ¿pero qué pasa acá con este contratado? Está en la estructura, está en la línea de mando, cumple funciones permanentes, está durante un tiempo indefinido, tiene vacaciones, en algunos casos aporta, por virtud del principio de realidad, viendo más allá de la forma, sino viendo lo que ocurre, yo no le doy un trato de régimen civil a esto. Yo acá reconozco una relación de derecho laboral, y el derecho laboral para el funcionario público es el que está previsto en la 1026, por ende, el que tiene que entender este conflicto es el Tribunal de Cuentas con las reglas de la función pública. Es decir, con este argumento, el fuero civil se declara incompetente. Uno se va al fuero contencioso, se declaran incompetentes. Se van al fuero laboral, algunos entienden, otros también se declaran incompetentes. Entonces es inseguridad jurídica. Por eso digo que ya es un mejor estatus para el personal contratado. Al reconocérsele la estabilidad, al reconocérsele el derecho aplicable conforme con la jurisprudencia del Poder Judicial, y ya se establece cuál va a ser la instancia que va a dirimir sus conflictos, que es el Tribunal de Cuentas. Ahora, se le reconoce estos derechos, pero se sigue diciendo el contratado no puede integrar la carrera de servicio civil. Es decir, si quiere insertarse en la carrera, tener los beneficios de ascenso, promociones y demás, tiene que concursar para entrar en la carrera. Pero la ley hoy también te exige ya el concurso para entrar como contratado. Por ende, si yo tengo que concursar para entrar como contratado o como nombrado, hay más incentivos a que la autoridad vaya convirtiendo esos rubros de contrato en líneas disponibles, porque si ya hay que concursar, vámonos más allá a meterle a la carrera de servicio civil de la facultad a los compañeros. Es decir, para mí o desde mi percepción, hay más incentivos que con la ley de desprecarización para que se vayan formalizando la situación de los... Es que mientras sigan siendo contratados van a tener que hacer ese concurso. Ese concurso.
Eso sí van a tener que hacer. Se va a permitir eso para que ellos puedan tener ese nombramiento confuso y puedan ser nombrados. Porque ese es lo que hoy en día se cierra el Ministerio de Economía, porque da la opción de siquiera ampliar. Y por eso yo digo, acá va a requerir de un proceso no muy corto. De hecho, uno de los primeros decretos que está sacando el Ministerio de Economía, porque ya está en vigencia la ley, es hasta este año no vamos a cambiar nada. Porque ya tenemos una ley de presupuesto, esto va a tener impacto presupuestario, por ejemplo, los contratados ya van a aportar también a la caja de los funcionarios, ya no van a facturar, y todo eso implica ajuste presupuestario. Y eso no va a poder hacerse hoy con un presupuesto ya no pensado para esta ley. Entonces, y para planificar tus presupuestos el año que viene, tienes que ir a pelearte con el Ministerio de Economía, y a lo mejor te voy a decir, no vamos a ir gradual, que entre solamente una parte, después otra parte, y la eterna promesa que siempre venimos escuchando, ¿verdad? Pero es la realidad, por lo menos desde parte del Ministerio de Economía ya hay una conciencia para que esto sea aplicable y que tienen que ceder en esos aspectos. Pero a ese efecto, por eso es que te va a pedir primero, te voy a dar, pero tráeme tu matriz de valoración. Tráeme y decime cuántas personas vos necesitas en recursos humanos, cuántas personas necesitas en giraduría, cuántas personas y por qué, para qué trabajo, qué cantidad de trabajo, cuánta responsabilidad se asume. Es decir, te va a dar en la medida en que vos le fundamentes y justifiques bien. ¿Sí? Por poner nomás un ejemplo, en la administración central, el 70% de los que trabajan en las instituciones son permanentes y el 30% son contratados. En las municipalidades es al revés. El 30% nomás es nombrado y el 70% contratado. ¿Por qué? Como una especie de botín político o clientela política. Y eso es lo que trata de combatir esta ley, porque ahora igual se le va a exigir concurso. Y si vos le sabes que tenés que concursar, querés contratarme, nombrame. Y el Ministerio de Economía te va a decir, yo tengo tantos contratados, quiero pasar a nombrado. Está bien, vamos a migrar, te voy a dar. Pero te va a empezar a prohibir a que vos generes nuevos cupos para contratos. Entonces vas a ir acortando la brecha o este número de 70 debería crecer a 80, 90 y dejar para caso excepcional de los contratados, ¿verdad? Pero todo eso va a venir después de que se haga la justificación y se haga la negociación para la implementación de esta ley y el reflejo de impacto en la ley de presupuesto de cada institución. La facultad para donde se podría hacer elegido, justificando bien por concurso, hacer los nombramientos de los compañeros contratados en el ejercicio, con más de 10 años quisiera ayudar. Sí, sí puede hacer. De hecho, van a haber algunas instituciones que van a entrar dentro del plan piloto de las primeras, creo que 10 instituciones en las cuales se quiere implementar ya esto para el año 2026. Es decir, trabajar todo el año que viene, todo este año y el año que viene. O sea, en realidad desde aquí hasta el año que viene se tiene un año justito porque hay que trabajar en el proyecto de presupuesto del año 2027, ¿verdad? Entonces, y hay que empezar el trabajo, hay 10 instituciones que van a ser seleccionadas, podemos gestionar para entrar, de modo que más rápido se pueda implementar esto. Pero eso va a requerir, así como estamos en proceso cuando entramos en proceso de evaluación de ANEAE, ponerse las pilas y empezar a hacer las justificaciones, evaluaciones y explicar todos los condimentos y sentarse a trabajar con la gente del Viceministerio de Capital Humano. Pero de que podemos, cuestión de voluntad, si hay voluntad, podemos llegar al cielo. Algo que señala la ley es que un jubilado no puede volver a la función pública. O sea, puede volver a la función pública, como asesor, cargo de confianza, como fuera, pero tiene que optar entre su jubilación o su salario. Ya no puede cobrar los dos, salvo el de la docencia. Ahora, obviamente, salvo la docencia. Me estoy refiriendo al funcionario administrativo. O su jubilación, ¿por qué? Porque
Me es complicado decir esto frente a una profesora de finanzas y tributario. Pero básicamente todos sabemos que existen dos formas de aporte, por llamarlo de alguna manera, al haber jubilatorio. Un sistema de capitalización individual donde yo mes a mes voy haciendo mis aportes y cuando me jubile lo que me van a pagar es la renta de estos aportes que yo hice. Eso existe en países capitalistas y acá tenemos los fondos de pensiones. Si este fondo de pensión invirtió en Hyundai o en Facebook, antes que se hiciera famoso, o en alguna plataforma que tuvo una ganancia importante, obviamente el retorno que yo voy a tener durante mi jubilación va a ser mayor al aporte que hice. Pero si invirtió en bitcoins o en algo que de 100 empezó a valer 1, obviamente yo no voy a tener ningún retorno, ni siquiera lo que aporté en mi vida laboral. Ese es el sistema de capitalización individual. Y en Paraguay tenemos el sistema de reparto solidario, donde los funcionarios contribuyen para pagarle salario a los jubilados, a los que ya no están en condiciones de trabajar. Nosotros pagamos el salario de los jubilados. Por eso, cuando hay más trabajadores y menos jubilados, calza una caja de jubilación. Pero cuando se extiende y el tiempo de vida de las personas va aumentando y al mismo tiempo que ya no crece al mismo ritmo la población del funcionariado, hace que no sean sostenibles las cajas y estos se queden sin recursos. De hecho, hay un estudio del BID que dice que Latinoamérica para el año 2055 ya va a entrar en el mismo problema que hoy tienen los países europeos, que es que los jubilados son más que los funcionarios activos. Entonces, por ese concepto es que no se permite el cobro en simultáneo, porque o cobras como funcionario o cobras tu haber jubilatorio. Es decir, o están en edad de trabajar o no están en condiciones de trabajar. Básicamente esa lógica. Y también desmitifica un poco el concepto de que mis aportes son míos. Porque existe ese entendimiento y la gente se va y quiere retirar su aporte y le dice, no, anda al Poder Judicial, plantea una acción de inconstitucionalidad y la gente gana la acción de inconstitucionalidad. Pero lo que protege la Constitución es el haber jubilatorio. Una vez que te jubilas, vos tenés derecho a cobrar tu jubilación. Pero mientras vos estás aportando, vos no tenés derecho a recuperar esa contribución. O sea, finalmente es una contribución, es un tributo, ¿verdad? Tributo, impuesto, tasa de contribución. Aprendí ya, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que yo quiera reclamar, bueno, devolverme lo que pagué de IVA o lo que pagué de impuesto a la renta, ¿verdad? Pero la Corte sigue dando, no sé si ahora porque cambió el criterio de esta sala constitucional, un incentivo para que haya premio a la meritocracia. Es no solamente ya se declaran nulos los contratos y las designaciones de los designados o contratados sin concurso. Además, incurren en responsabilidad. Hay sanción tanto para el que contrata o nombra como para el que es contratado o nombrado sin concurso previo. Y como vamos a estar todos expuestos, se pueden hacer denuncias incluso anónimas, va a haber un portal del Ministerio de Economía a ese efecto. La ciudadanía, los propios funcionarios, vamos a poder ser guardianes del cumplimiento de la ley. Obviamente no vamos a permitir que cualquiera se imponga en un cargo sin tener las capacidades, ¿verdad? Y si se vulneraron las reglas, vamos a tener los canales para hacer la denuncia y todos vamos a cuidarnos más al momento de contratar o pedir un contrato, porque todos incurrimos en responsabilidad. Básicamente, ¿qué quiere crear esto? Que la autoridad, cuando pida un informe, un parecer técnico, venga con total independencia de criterio técnico. Que no te diga, haceme esto, yo quiero esto, haceme lo otro. O sea, la idea es que empiece a funcionar con criterios y no con caprichos, ¿no? Básicamente eso. Se mete un nuevo requisito
Hoy la ley Godoy establece que 3 asesores puede tener cada autoridad pública, a ministro, por ejemplo. Y ahora la ley exige que por lo menos tenga 5 años de experiencia. Si vas a asesor en más que 5 años de experiencia en marketing, si vas a ser asesor jurídico, 5 años como abogado, si vas a ser asesor económico, 5 años como economista. Mete una nueva exigencia. Ahí vamos a esperar que... Ahí está. Antes no había una diferencia entre la estabilidad provisoria hasta los 6 meses y la estabilidad definitiva que se quiera a los 2 años cuando uno es funcionario público. Ahora le dice, hasta los 6 meses se te puede echar sin indemnización. Desde los 6 meses hasta los 2 años se te puede echar con indemnización, como si se tratara de un despido sin justa causa. Y a partir de los 2 años ya no se te puede echar, salvo que se incurra en una infracción de falta grave y haya un sumario administrativo previo. La evaluación de desempeño no puede servir como un único factor para la desvinculación. En la anterior ley de la función pública se decía que si uno no pasaba 2 evaluaciones de desempeño, no, básicamente se acreditaba una causal válida de desvinculación sin siquiera tener que hacer un sumario previo. La mayoría de los países tienen esta regla. Los sindicatos pidieron y el gobierno aceptó porque se vio en la estadística y hubo 0% o 0 casos de aplicación donde a alguien se le desvinculó por no pasar el examen de evaluación de desempeño, ¿no? Normalmente los paraguayos sí tenemos una peculiaridad de que somos muy amigos, nadie le quiere calificar mal al compañero. Y mucho menos después de tomar una cerveza con él. Después señala algo, que todos los reembolsados, o sea, todos los solventados por el Estado en concepto de beca, si alguien fue a estudiar afuera, tiene que devolverla al Estado si no se queda el mismo tiempo o el tiempo exigido. Por ejemplo, si yo me tengo que quedar 2 años, normalmente hoy me quedo 1 año 6 meses y pago proporcionalmente por esos 6 meses nomás. Ahora con la nueva ley, por más que yo me haya quedado 1 año 6 meses, tengo que pagar por los 2 años de salario que recibí y no por esos 6 meses. Es una política de incentivo y retención del talento humano. No, la anterior. Se requiere, la ley aumenta el periodo máximo de permiso por motivo de salud de 90 a 120 días. Pero al llegar a los 120 días exige que se tenga que realizar una junta médica por parte del Ministerio de Salud. Y si así se determina que ya no puede seguir trabajando, se le indemniza a la persona como si se tratara de un despido sin causa justificada, ¿verdad? Porque ya hay impedimento para seguir trabajando y también para que se le reconozca algo a esa persona. Acá habla de la movilidad, de lo que hace rato hablamos de los comisionamientos. Hay límite a la negociación colectiva, esto no cambia mucho. Hoy día ya se sabe que en la función pública, según la ley de negociación colectiva, no puede haber ningún contrato colectivo que tenga afectación presupuestaria y que no tenga previamente un dictamen positivo del Ministerio de Economía. Lo que ahora dice la ley es que ese dictamen va a ser vinculante. Otra novedad, ahora si yo cometo una infracción y renuncio hoy, mañana se puede iniciar un sumario administrativo. Si hoy se inicia un sumario, yo puedo renunciar mañana y el sumario tiene que continuar. Es decir, la renuncia del funcionario no va a ser un impedimento para que se inicie o continúe el sumario si estamos dentro del plazo de prescripción. Esto es porque se notaron algunos casos donde funcionarios eran sancionados y como iban a ser sancionados, perdón, estaban en sumario, renunciaban, terminaba el sumario y volvían a reingresar a esa u otra institución pública. ¿Sí? Y vamos a cumplir por fin con el principio de legalidad. Este es un estándar de la Corte Interamericana. El artículo 8 creo que es, de la Convención Americana, de la Convención Americana, dice que no se puede imponer ninguna pena sin que se establezca previamente en una ley. O sea, la tipificación y la sanción tienen que estar en una norma con rango de ley, en una ley.
emanada del Congreso. La Corte ha interpretado que esa pena también se refiere a sanciones administrativas. Nuestro artículo 17 de la Constitución Nacional dice que toda pena o sanción tiene que estar prevista en una ley emanada del Congreso. ¿Qué es lo que pasaba cuando la gente recurrió a la 1026? No le aplicaba la 1026, no había cuerpo reglamentario, había cuerpo legal, se dictaban los reglamentos. Y en los reglamentos se tipificaban las infracciones y se sancionaban las conductas. Es decir, estábamos creando tipos sancionatorios y sanciones en reglamento y no en ley. No se cumplía ni con el criterio de la Corte Interamericana ni con lo previsto en nuestra Constitución. Entonces, esto viene a cambiar. Ahora, todas aquellas instituciones que tienen en su ley orgánica definido su régimen sancionatorio se van a regir por lo que dice su ley orgánica. Aquellos que no tienen una ley orgánica, un régimen sancionatorio, se van a regir o van a tener que aplicar las reglas o el régimen sancionatorio que está previsto en esta ley. Es decir, la Universidad Nacional tiene su régimen sancionatorio en un reglamento, por ende, ya no va a aplicarse ese reglamento, va a regir lo que está establecido en la ley del servicio civil. El régimen, que probablemente, en realidad lo que cambia son algunas cosas porque normalmente todos regulan de la misma manera el tipo de infracciones, las sanciones posibles y demás. Pero se cumple con el estándar de legalidad. Pero al no citar la ley, queda nulo la sanción de impugna. Que solamente citan el régimen disciplinario. No, claro, o sea, todo razonamiento jurídico para aplicar una sanción tiene que venir. Tal norma dice que esto es infracción. Acá yo pruebo que ocurrió este hecho con estos elementos probatorios, por ende corresponde la sanción. Hay que hacer esa subsunción. Sí. Eso sí, porque no te puedo aplicar, vos te impongo una sanción porque incumpliste con el régimen sancionatorio de la ley del servicio civil. Eso no se puede hacer. Eso es arbitrariedad, falta de motivación. Entonces, en el caso, nosotros como funcionarios sí tendríamos la aplicación de esta ley, pero en cuanto a nuestras funciones como docentes, subsidiaría el reglamento interno de la facultad, porque tiene esas situaciones que para aulas, estudiantes, dentro del régimen disciplinario que tenemos la UNA. Bueno, ahí está el régimen disciplinario para funcionarios diferenciado del régimen sancionatorio para docentes. ¿A eso te estás refiriendo? Sí. Pero ya no tendría aplicación para, en base a esta ley, no tendría aplicación para lo que es impresión de funcionarios. Pero sustituiría para docentes y para el departamento de estudiantil de egresados. Pero se aplicaría para los funcionarios, no aplicaría nuestro reglamento único. Yo me muerdo todo por darte una respuesta, pero quiero ser honesto también. Va a depender de cómo se interprete, ¿verdad? Porque si vos interpretás lo del principio de legalidad, lo que dice la Constitución, y tu régimen no está en la ley, por otro lado, vos tenés que en los primeros artículos ya se le exceptuó a todas de esta ley, a todas aquellas carreras que tienen un régimen especial, y entre ellos se les reconoce expresamente a los docentes, se puede interpretar de la manera en que vos estás, no sé si señalando o sugiriendo, ¿verdad? Pero va a depender mucho de cómo o qué diga el rectorado, ¿verdad? El rectorado hoy es materia de aplicación de esta ley al interior de la UNA y va a poder determinar eso. Yo entiendo que el Consejo de Rectores están tratando de coordinar una versión para que básicamente los reglamentos sean homogéneos en todas las universidades. No sé si se va a dar, pero ellos sé que están con esa iniciativa. Los descuentos por día no trabajados no son sanciones. Eso creo que es una premisa que ya tenemos asumida. Si falto 5 días, no se me paga por los 5 días. Si otra vez fueron 5 días seguidos, además de no pagarme, y yo si no justifiqué, me veo o puedo ser objeto de un sumario y una sanción. Acá también algo que
de repente fue algún deporte nacional. Esto de que abren sumario administrativo contra personas innominadas. ¿Ah? Y eso no existe. Porque si vos concluís que en el sumario el culpable es Fabio, que tiene toda la pinta de haber cometido, debe tener que iniciar un nuevo sumario contra Fabio. Porque el sumario es la oportunidad para darle derecho a la defensa a alguien. Y si vos no sabés quién es, ¿cómo se va a poder defender? Entonces, si vos no sabés quién es, pero encontrás una irregularidad, pedí informe, pedí declaración, te vas y te constituís, pedí documentación, y cuando tengas indicio iniciar el sumario. Pero si no le puedes culpar a alguien, es absurdo, ¿no? O va a ser lo mismo como una imputación sin persona a quien imputarle algo. No tiene mucha lógica. También como hubo muchos casos de sobreseimiento por falta de pronunciamiento, porque el juez tiene que terminar en 60 días, se vio que había mucha componenda con los jueces instructores o las autoridades que se sentían cómodos para ayudarle al prójimo, no resolviendo. Ahora incurre en falta grave o mal desempeño de funciones aquel que no se expide dentro del plazo, por como autoridad que tiene que resolver. Ya hablamos del carácter independiente del sumario. Esta sí es una nota diferenciadora. Con la 1626, si un mismo hecho constituía infracción administrativa y hecho punible, y se abría una causa penal, se suspendía el sumario hasta que termine la causa penal. Esperaba 8, 10, 12 años, y después cuando volvía el prójimo, nadie sabía qué hacer con él y él moría el sumario. Ahora el sumario tiene que continuar. Total, va a terminar en 4 meses. Y es independiente la causa penal. Entonces ya no va a estar atado porque una institución pública no sigue el proceso y ahí se genera mucha impunidad a raíz de todo esto. Porque los procesos penales terminan por cualquier razón, menos por determinar si ocurrió o no el hecho. Ya hablamos del régimen jurídico para los contratados y acá una pequeña trampita que tenemos que estar alertas. Se permite crear, esto metieron los políticos, un régimen especial para 30 jornales mínimos, aproximadamente un poco más de un salario mínimo mensual, donde dice cada autoridad de aplicación, el rectorado, puede determinar un régimen especial para las personas que no ganen más de este. Es decir, un régimen de contratación donde van a poder hacer un concurso más flexible. Hay que decir, es la patita que metieron los políticos a la ley, porque como ya se habrán percatado, perdieron mucho espacio de manejo clientelar. Para las contrataciones, además de concursos, se va a tener que hacer una justificación previa de qué, por qué y por cuánto tiempo yo necesito a alguien para cumplir las funciones que estoy requiriendo. Acá ya lo que ya dijimos, el fuero contencioso administrativo va a ser el que va a entender todo tipo de controversia. Incluso innova, dice, cuando desde la Procuraduría ganamos muchos casos, porque normalmente una decisión del Tribunal de Cuentas dice hacer lugar a la demanda, se revoca la decisión administrativa y no dice más nada. No dice si hay que pagarle, se va el pobre prójimo a ejecutar en lo civil y nosotros decimos acá no hay nada que ejecutar porque la sentencia no, en su parte resolutiva no determina nada y acá no hay nada que liquidar. Entonces, lo que dice la ley es cuando la sentencia a ejecutar no tenga un monto determinado determinable, entonces es el fuero contencioso el que va a ejecutar esas sentencias. Y cuando exista ya un monto determinable, allí sí el fuero civil, el juzgado civil de primera instancia va a ser el competente para ejecutar las decisiones. Y esto es lógico porque permite por vía de la ejecución corregir lo que el funcionario no pudo suplir con a lo mejor una falta de aclaratoria o de planteamiento de la demanda, pero busca justicia. Hubo un caso muy sonado hace poco, una persona fue sumariada en la corte, se salió su sobreseimiento de la parte penal por prescripción, por lo que va a haber, y después el sumario se levantó, pero no recuperó
la plata perdida, vamos a decir. Esos meses que estuvo trabajando sin goce de sueldo. O sea, que no estuvo trabajando sin goce de sueldo. Pero allí habría que ver si planteó la demanda contenciosa. ¿Planteó? No, se suspendió el sumario. Y después, cuando iba a continuar el sumario, se canceló el sumario. No, ya sé, pero yo te pregunto, ¿recurrió a lo contencioso o no? Porque acá estamos hablando si te fuiste al fuero contencioso y tenés una sentencia del fuero contencioso. Pero si vos no recurriste a la decisión, yo te puedo suspender con justa causa, puedo tomar medidas cautelares, dice ahora la ley. Y esas medidas vos puedes considerar justas o injustas. Y si vos no estás de acuerdo, tenés derecho a recurrir. Y lo que yo estoy hablando es que si vos te fuiste al Tribunal de Cuentas y te dio la razón, ¿cómo hacerme cumplir a mí esa sentencia? Pero si vos no recurriste, vos consentiste el no pago del salario, ¿verdad? Porque vos tenés un plazo para recurrir los beneficios laborales, que creo que se mantienen en 1 año. O 60 días, no recuerdo yo. Y hablamos de nulidad, de ejecución. Y por último, también creo que es una forma de más, y creo que es la más eficiente de luchar contra la corrupción, porque nuestra Constitución dice que el Estado es responsable subsidiariamente. Y cuando debatieron los constituyentes quisieron que el funcionario que hace mal las cosas, el que dicta un acto arbitrario, el que se equivoca, sea él el que pague y que después pague el Estado si es que el funcionario no tiene plata. ¿Verdad? Pero normalmente hoy pierde el Estado una demanda y puede pagar el Estado. Y yo no le pido al anterior por temor a que el siguiente me pida a mí la acción de repetición, ¿verdad? Pero ahora la ley exige ya que para cada pago que voy a hacer por una sentencia judicial o una sentencia internacional, la Corte Interamericana, cuando yo hago el pago como autoridad, va a venir un dictamen mío que va a decir, vos estás pagando por una actuación regular o irregular, y este dictamen se va a remitir a la Contraloría. Y si el dictamen dice, esto es devenido de una actuación irregular, por ejemplo, se le destituyó a Carlitos de manera irregular, de manera arbitraria o sin sumario, o por una alegación no probada o no acreditada, y la sentencia dispone pago de salarios caídos y una indemnización por X razones que se haya dispuesto, cuando yo tengo que pagar, voy a decir, sí, pagale, porque ya hay una sentencia judicial que me obliga al pago, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mi dictamen me va a tener que decir, es como consecuencia de una actuación irregular, mía o del que estuvo antes que yo. Entonces, yo te voy a tener que pagar y con tu recibo de pago me voy y le planteo una acción de repetición. Le digo al funcionario, devuélveme lo que pagué por tu culpa. ¿Verdad? Básicamente, ese procedimiento está reglamentado, que anteriormente no estaba reglamentado. Así como me miras. Y eso va a tener que plantearse ante el juez civil. Es decir, se exige un dictamen previo que la autoridad puede no recurrir, pero ahí también se expone a... Primero, no a que incurra en una infracción por no exigir o no precautelar el dinero público, ¿verdad? Vos tenés que generar las acciones en tutela del dinero público que estás protegiendo. Y segundo, hay un mecanismo, la ley dice que la Contraloría, a través de su monitoreo, puede pedirle a la Procuraduría que plantee la demanda si la institución pública no planteó esa acción de repetición. O sea, hay un mecanismo, hay dos mecanismos, uno salvaguarda del otro para esperar que se cumpla. Hay que ver. Sería lindo, por suerte no voy a estar en la Procuraduría, porque imagínense una condena de la Corte Interamericana a pedirle plantear una acción de repetición contra los legisladores que causaron el agravio. Pero tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Si la autoridad no siente el peso de la responsabilidad, se va a relajar en el rigor de sus decisiones. Y eso, no sé si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario. Vale. Dale. Vos no podías preguntar.
El artículo 84, Sí, que habla que ahora los contratados tienen que tener también la parte de seguridad social. sí, Eso quiere decir que ahora las instituciones sí o sí tienen que tener un presupuesto destinado para el pago de intereses. así mismo. O sea, los contratados se van a ver beneficiados del régimen de seguridad social que tienen los funcionarios de esa institución. Si no tienen, Y si no tienen, tienen que crear uno. En el caso de la facultad, los funcionarios contratados tienen un seguro. ¿Y los nombrados? Pero aportan una caja. Pero, no, ya sé. Pero yo me refiero al aporte para la jubilación. La caja fiscal. Y bueno, y eso van a hacer, ya te van a dejar de facturar y van a hacer el aporte correspondiente. Por eso es que, pero eso requiere ajuste presupuestario y como no se tiene, se va a hacer un plan de contingencia para que se empiece a proyectar una parte en la ley de presupuesto del año que viene y así sucesivamente hasta lograr un proceso, la adecuación en un proceso gradual, porque va a tener impacto presupuestario. Pero se está trabajando en eso. Doctor, para aclarar un poco a mi compañero contratado, hasta para el 2026 no va a resultar de parte contratada. Se va a estar proyectando así como usted está diciendo para el 2027. No, la ley está vigente hoy. Sí, está vigente, pero para los nombramientos Y contratados también. De hecho, no sé si en la sesión pasada del Consejo tuvimos que aprobar encargado de cátedra. Y ya tenemos, se planteó la discusión, ya estaba en vigencia esta ley que exige contrato. Y yo incurro en mal desempeño si es que designo encargado de cátedra sin concurso. Entonces lo que se dijo es, vamos a designar provisoriamente por un mes y la idea es que pronto se apruebe un reglamento de concurso porque si no, todos incurrimos en mal desempeño de funciones. Profe, ¿y qué pasa con el derecho al vivir también de esas personas? En el régimen anterior. Si entraron como contratados y ya tienen 10 años, a ellas no van a tener que concursar ni tener que justificar, porque ya adquirieron estabilidad. A los 10 años, si cumplieron los 10 años de contrato, le tienen estabilidad. pero tiene que concursar. ¿Cómo? Si quiere entrar como funcionario permanente, sí. Tiene que concursar. Si quiere formar parte de la carrera, si quiere ocupar cargos. Contratados no pueden ocupar cargos de jerarquía, se dice. ¿Algo más? Bueno, gracias por su atención y ya no le molestamos más. A la próxima.